emisión de ¿Qué pasa TV? Nos pueden seguir a través de... Lo van a decir ellas hoy, porque me están retando que lo digo yo siempre. A ver. Es lo que corresponde. ¿Cómo Bueno. están? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Nos pueden seguir a través de Sí. www.trainingtime.com.ar Muy o bien. en Facebook o Twitter también. O mail a quepasatv@hotmail.com. Ahí va. Bueno, mucha información esta semana. Tenemos un invitado especial, muy amigo de la casa de hace mucho tiempo. No quiere que digamos mucho tiempo si no lo delatamos con la edad, pero bueno, un amigo de la casa. Comentarios, saludos tenemos. Saludos. A ver. Comencemos. Nuestra productora el día domingo cumpleaños. Muy O sea, bien. no vamos a contar cuántos años cumple porque No. queda muy mal, pero sí le vamos a desear desde acá un feliz Feliz cumpleaños. cumpleaños y Que la estaremos... pase re lindo, que traiga torta. Estaremos, y sí, O sea, mínimo torta. mínimo torta. un Si dejamos algo en casa. Bueno, estaría. ¿Cómo Bien. seguimos? Tenemos novedades de Piazza. A ver, ¿Sí? dime. A ver, ¿qué pasa con la fundación de Piazza? Bueno, la Fundación de Roberto Piazza, como todos saben, tiene la Fundación Roberto Piazza contra el abuso infantil. Sigue juntando donaciones para llevar a los distintos hogares que los chicos necesitan. Esto se va a hacer esto Parque mismo. Chacabuco. En Parque Chacabuco, Chacabuco, sí, ahí va. exactamente. Y la gente, bueno, la gente está muy contenta con eso y le han hecho un video, ¿no? En agradecimiento a todo lo que él está haciendo con la fundación. Y a raíz de Sí. todo lo que hace con la fundación, el 12 de mayo se va a estar recibiendo el Premio Nacional a la Creación Solidaria. Ajá. Se lo va a otorgar por la Fundación CIDES. Sí, Exactamente. Después de eso, Sí. el 13 Sí. va a presentar una nueva emisión de su obra Canciones de Amor en el Teatro Molière Ah, sí, y sí. continúa su agenda con el 15 en la rural con la presentación de su colección. Y el 16 del cumpleaños. Estamos todos Ya ahí se conectados. completito. Está full Piazza este mes, Sí. digamos. Bueno, ¿qué más? A la gente de la caseta. A la gente de la Gaceta Marcial, nuestros amigos de Paraguay. A Julio Alberto Vives Martínez, que ha Sí. colgado nuestro programa en su, Exactamente. en En su su página página. y está promocionando todo lo que es Training Time y está promocionando también el taekwondo a nivel mundial, que eso es importante. Exactamente. Así Así le mandamos muchas un cosas saludo también. grande a la gente de Paraguay que están con nosotros en esta movida, como quien dice. Y hablemos de patadas de taekwondo. Sí. No, no. Hablemos de patadas de artes Hablemos marciales. de brutas patadas. Exactamente. Patadas titanes en el ring, diría yo. Exacto. Era Exactamente. titanes, ¿no? Bueno, les cuento que en deportes un nacido en Kazajistán, Sí. un señor muy bruto, les cuento porque era muy bruto, Un partido de fútbol. en un partido de, Terminó, se agarraron a de segunda trompadas. división, Sí. arrebató contra su compañero, lo mató, lo dejó en el Planchazo, piso, planchazo en la planchazo. columna. Sí, que lo hemos visto, vamos a ver si tenemos las imágenes. Exactamente. Es un partido entre Kairat y el Lokotomif, que ganó Kairat por 2-1. Ajá. Y el señor este, si se Y lo lo puede vemos todos llamar, los días en El equipo, televisión. sí, sí, un equipo que lo vemos habitualmente. Exactamente. Si se lo puede llamar señor, Sí. se llama Arman Masiksanov. Mucho Y gusto. quedó totalmente de por vida inhibido para jugar al fútbol profesional, Qué que era lo pereza. mínimo que le podían dar por lo que hizo. Fue una brutalidad atroz, te digo. Las imágenes son más fuertes todavía de lo que, o sea, cuando las veo en YouTube son mucho más fuertes de lo que parecían cuando las miraba por Vamos, televisión. Bueno, y el jugador que terminó internado. Sí, También internado. Sí, sí, porque Pero que- estaba de espalda, vino el otro, le pegó un... Fair play nada, o sea, Ah, no existe el fair play de cero. fútbol con él. Cero fair play. Bien, y ganó Sí. el Tractorcito Muñoz. Ganó Tractorcito Ah, Muñoz, le nuestra mandamos amiga un saludo grande, Jessica. Jessica. Que está muy enojada porque Total. no le pasaron la pelea en directo por Teis Sport. Porque el Sí, otro día... lo puso en el Facebook. Exactamente, porque fue la pelea, justo peleó antes de la pelea por el título de Lazarte. Luis Lazarte y Ella le ganó a Florencia Canteros Sí, por puntos. por puntos. Muy linda pelea, la pude ver por Exactamente. YouTube. Encima, estaría bueno que la vuelvan a publicar en YouTube porque está a la mitad de la pelea nada más. Sí. O sea, me entusiasmé con la pelea y Claro. en ese momento se cortó y no pude Que ver me más. hacen el triunfo. Y Sí. en ese mismo evento perdió por puntos Lazarte. Lazarte, que contra estuvimos Solís. cubriendo la conferencia de prensa de 2 días anteriores y fue muy áspera la conferencia, se dijeron un par de cosas de Se mexicano, pelearon en la conferencia. Sacaron los trapitos al sol. sacaron los trapitos al sol, Nos enteramos de cosas que no nos tendríamos que haber enterado, ¿no? que no salieron después, no salieron publicadas, pero Hay que no. cuidarse del training, de qué pasa, porque Bien, estamos en tenemos todos lados. todas las imágenes. Y podemos publicar lo que no quieren que publiquemos, que eso es importante. Listo, estamos. Sigamos con deporte. Yo Sigamos. estoy atacada por el Sí, deporte, sí. no sé si se dieron Estás cuenta. haciendo sí, ya A ver. Viene una semana Último netamente bloque. deportiva. Con Del Potro que se bajó por una lesión en la columna. Así es. Peleaba, no. Peleaba. Jugaba. Raquetazo Nadal. Digo, bueno, raquetazo Nadal, no, jugaba hoy contra Nadal en el Master 1000 de Madrid y se bajó y en ese mismo torneo perdió Mónaco, Pico Mónaco, Sí. contra Berdych por 7-5-6-3 y
no queda ningún argentino en el Master 1000 de Madrid. Bueno, Madrid. Teníamos Como siempre teníamos posibilidades. esperanza, con el potro íbamos a llegar Orlando, lejos, Sí, si dime. Sandra nos permite, A ver. quiero que me cuentes Sí. del evento que va a haber en Tandil. ¿Puede ser? En Un Tandil. evento de taekwondo. Estuvo el evento de Tandil. a ver, sí. Fueron los chicos del profesor Carlos Guerrini, que estuvieron el otro día acá con nosotros. Julieta. Fueron a Tandil, participaron, los chicos todos contentos con sus medallas, participaron. Fue el domingo Y eso, fue el ¿no? domingo pasado. Fue la delegación casi completa de la escuela de Carlos. Fueron con una Trafi, con 4 o 5 autos de atrás, siguiéndolo. Con dale. sí. Y bueno, todos contentos, en un clima de total camaradería. Los chicos allá en Tandil fueron recibidos muy bien. Y Participó nuestro amigo José Luis. participó José Luis. Que vino a contarnos acá cómo practicaba. José Luis participó, ganó 2 medallas, Bien. hizo una lucha, compitió en formas también, así que un beso grande para ¿Qué José tal Luis. Julieta, nuestra doctora? Julieta sacó una medalla en lucha Ah, también. bien, Así que felicitaciones. tenemos todas las imágenes del torneo. Es nuestra notera, pero es mi alumna también, así que le También, tengo que dar besitos alumna a Juli, de que se porta Vitrofusión. re lindo y hace unas cosas hermosas. Bueno, ¿qué más? Yo por ahora no tengo más nada, no sé ustedes. Tenemos ver, algunas noticias de dime. nuestro amigo Ricardo, así que vamos a contar algo de Ricardo Lorz. Dale, que Alguien que está apoyando a Training Time. están con su radio, la FM 100.3, de acá de la ciudad de Mar del Plata. Nos han hecho una nota a la producción de ¿Qué pasa? Una nota muy extensa, nos dieron un montón de espacio para contar la historia de Training, la historia de ¿Qué pasa? Cómo estamos trabajando, y se vienen muchas novedades, Intercambiamos opiniones con Ricardo, que es un excelente historiador. Exactamente. Te da gusto hablar porque te cuenta y él tiene una parcimonia para contarte Sí. todo lo que es Lo que historia. sabe, Está lo que como sabe, sabe Sí. muchísimo. La radio se llama Emisora Sudamericana del Plata, que está en la avenida Jara, 755. Así que un saludo grande a Ricardo, también a Ricardo Lorza y toda su gente de ahí de También la a la radio. gente de la Peña Angélica que funciona Que en el funcionan mismo ahí, lugar, así que exactamente. beso grande a la Sí, gente de sí. la Peña. Bueno, ¿qué nos queda para este bloque? ¿Algo más? Y bueno, yo ya estoy con los ensayos de la próxima obra. ¿Cuándo? La próxima ¿Cuándo? obra, Fantasma de Canterville. Sí. Se demoró por viajes de algunos de los actores. Ujú. Este año la modalidad no es que los alumnos míos están trabajando, sino son todos actores. ¿No pudieron agarrar al fantasma? Claro, no sabés lo que Están se persiguiendo, están persiguiendo. No, es, justamente se ha hecho un casting, son actores marplatenses. Ajá. Muchos son los integrantes de la famosa obra La Ratonera, Sí. que se dio más de 26 Mirá, años aquí en Mar del conocida. Plata. Así que muchos de ellos son muy conocidos ya por la gente que va a ver teatro. Y bueno, si Dios quiere, ya en julio, agosto ya estaríamos, estamos estrenando El Fantasma de buenísimo. Canterville, una adaptación de Liliana Palermo, Ujú. otra amiga también de la casa y que siempre me asistente. Y bueno, ya está también, terminé el corto. ¿Terminaste? Terminé el corto ya. Buenísimo. ¿Podés creer que todavía no lo pudimos ver? No lo vimos. Bueno, ya está en YouTube, lo han subido a ahí YouTube. vamos. Así que rendirse jamás, pero lo vamos a poner, Bueno. vamos a dar también un adelanto. No todo. porque Lo no pueden sé ver en cómo, nuestra no. página, lo pueden ver en Claro. nuestra página en el adelanto del corto. Exactamente. Así que ¿Qué ya está pasa subido. con el radioteatro? El radioteatro, bueno, estábamos por comenzarlo ahora en mayo. Sí. Una de nuestras integrantes anda medio enfermucha Ah, y mira. quisimos esperarla a que ella pueda estar, pero seguramente a fines de mayo ya estaremos largando el próximo radioteatro. Por la 102.3. 102.3, la radio de la ciudad. Exactamente. Aprovechemos para mandarle un beso a Leonor y que se mejore, que Mañana ahí con Forti. Madera con Forti. media Hoy está viajando a machuchita. Buenos Aires estos días, así que Buenísimo, así que al cuando regreso de venga. ella estamos lanzando para el tren. Bueno, muy bien. Nos vamos a nuestra primera pausa y venimos con nuestro invitado, el profesor Alejandro Girola. Ya venimos.